Voy a grabar. Ya. Y vamos a compartir. Nos quedamos nosotros, bueno, la clase hoy día es más larga, entonces, como todas las clases que son más largas en esta modalidad, para la pandemia hubo varios estudios que decían que en realidad el umbral de concentración en estas actividades en línea dura aproximadamente 15-20 minutos. ¿Ya? Eh, y por lo tanto la recomendación, bueno, aparte de intentar hacer bloques que no duraran más que eso, era bueno, ya si uno tuviera que alargarlo al máximo, que durara 45 minutos y después tener algunas pausas y retomar con bloques de 45 minutos, que ese ya es como el umbral máximo donde ya, pasados esos 45 minutos la gente completamente deja de poner atención. ¿Ya? Y por mi experiencia práctica, no solamente como profesor, sino que también como alumno en cuestiones de posgrado, diplomado, magíster, etcétera, eh, puedo constatar que eso es efectivo. Efectivamente, uno después de ciertos minutos se le va la cabeza para otro lado, se distrae, ¿cierto? El computador te permite hacer múltiples tareas al mismo tiempo, mirar el celular, etcétera. Entonces, para evitar eso, vamos a hacer un primer bloque ahora hasta pasadito las 9, 9, 9:05. Y vamos a retomar a las 9:15 hasta las 10. ¿Ya? A las 10 yo me había comprometido con un grupo de alumnas con las que estamos trabajando un proyecto de extensión de reunirme con ellas. Estoy esperando que me confirmen nomás porque como las actividades van a ser remotas, no sé si la reunión va igual de todas maneras remota. Si es así, dejaríamos la clase hasta ese segundo bloque. ¿Ya? Entonces terminaríamos a las 10 pasadito a las 10 la clase. ¿Ya? Entonces vamos a tener estos dos bloques. Así que siendo así, vamos a partir de lleno nomás, retomando, ¿cierto?, donde nos habíamos quedado el día lunes, ¿cierto?, donde hablamos del recurso de casación en el fondo, ¿cierto? Y dijimos básicamente lo más relevante, cuál es la causal, y analizamos pormenorizadamente, ¿cierto?, cada uno de los elementos de esta causal, que son esencialmente dos, ¿cierto? Uno, eh, la ley, ¿cierto? Tenemos que estar ante una infracción de ley, por lo tanto tenemos que entender qué es una ley y por el contrario, qué no es una ley, la forma en la que esa ley se ha entendido que puede ser infringida y cómo también la jurisprudencia ha ido entendiendo que, sin perjuicio de que el recurso de casación en el fondo no permite modificar los hechos, sí es posible alegar la infracción de leyes reguladoras de la prueba que como efecto secundario o accesorio eh, se traducen en una modificación de la base fáctica para la decisión del tribunal. ¿Ya? Y la segunda parte entonces de la causal, bueno, infracción de ley, la segunda parte es que esa infracción, ¿cierto?, produzca una influencia sustancial en los dispositivos del fallo, ¿cierto? Dijimos, terminamos la clase diciendo que en definitiva no cualquier error nos permitía anular una sentencia, ¿cierto? Sino que debía ser de una naturaleza tal que en definitiva haber adoptado una decisión distinta, o sea, perdón, haber interpretado o haber aplicado de una manera distinta el derecho se habría traducido necesariamente en una decisión distinta. ¿Ya? Y un poco ese es el ejercicio argumentativo que uno debiera realizar al momento de justificar la interposición de un recurso de casación en el fondo, porque la carga de probar, o más bien no probar, sino que de convencer al tribunal de que existió esta influencia sustancial en los dispositivos del fallo es de cargo de quien alega el perjuicio, ¿cierto? En este caso eh, eh, de la parte, ¿cierto?, que presenta el recurso, ¿no? El recurrente. ¿No? Y lo último que terminamos diciendo en la clase anterior era que eh, se ha entendido, ¿cierto?, que lo importante no es lo que le decía, ¿cierto? Uno puede llegar a buenas decisiones por las razones equivocadas. ¿Ya? Por lo tanto, se ha discutido sobre la posibilidad de que se puedan impugnar de todas maneras aquellas decisiones que, si bien
no adoptan una decisión que genere perjuicio necesariamente a las partes, si alcanzan esa decisión vulnerando, ¿cierto? Infringiendo disposiciones normativas, pero que no alcanzan a afectar los dispositivos del fallo. ¿Ya? Y lo que se ha dicho en general es que en esos casos no habría perjuicio y por lo tanto no sería procedente o no estaría facultada la parte para poder interponer el recurso, a menos salvo que, ¿cierto? Y lo vamos a ver, el tribunal pueda entender que puede casar de oficio esa decisión. ¿Ya? Entonces, a modo corolario, algunas cuestiones que es importante de la casación en el fondo son ciertos límites. Uno, y lo hemos dicho y reiterado, ¿cierto? Hasta el cansancio, en la casación, ni en el fondo ni en la forma, se revisan cuestiones de hecho. Recuerden que no es una instancia. ¿Ya? Solamente se va a pronunciar respecto a la calificación jurídica y a la discusión, ¿cierto?, del derecho. Por lo tanto, la sentencia de reemplazo que se dicte, en estricto rigor, se va a mantener apegada a las consideraciones de hecho conforme a lo valorado por el tribunal de instancia. ¿Ya? La única excepción es, efectivamente, en aquellos casos que ya hemos dicho, se produce una infracción respecto de las normas reguladoras de la prueba, que por lo tanto su restablecimiento conforme a derecho, ¿cierto? Trae como consecuencia necesaria que eventualmente alguna parte de los hechos pueda ser modificada. ¿Ya? Y acá no cabe la presentación de ningún tipo de prueba, salvo los informes en derecho, ¿ya? Que como en realidad no son un medio de prueba, sino que un mecanismo que se habilita en este tipo de recursos precisamente porque el objeto de la discusión va a ser el derecho. ¿Ya? También lo dijimos en esta distinción entre normas ordenatoria litis y decisoria litis, el recurso de casación en el fondo se queda única y exclusivamente con aquellas que ordenan, o sea, perdón, que definen o establecen normas de fondo. ¿Ya? Todas las cuestiones ordenatoria litis, como las que regulan la forma y el avance del procedimiento, que es lo procesal propiamente tal, no es posible o susceptible de ser controlado por esta vía. ¿Ya? La Corte está impedida de pronunciarse o de ir más allá de lo que configura la causa de pedir, ¿cierto? En esta triple identidad que configura el objeto, la causa y las partes, ¿cierto? La Corte, el Tribunal de Casación está impedido de renovar la discusión a aspectos que no han sido discutidos previamente en la sentencia de instancia. ¿Ya? Por lo tanto, no se puede ir más allá de lo que está pedido. Eh, por lo tanto, no es posible, ¿cierto?, por medio de la casación en el fondo, incorporar nuevas cuestiones que no han sido previamente debatidas por parte del Tribunal de Instancia. Más allá, y le insisto, una cosa es que no se puedan pedir asuntos nuevos. Distinto es que uno pueda ventilar o la corte pueda tomar ciertas decisiones conforme a argumentos que no han sido aportados por las partes o no se han ventilado con anterioridad. ¿Ya? Esas son cosas distintas. Lo importante acá es que no se puede renovar la discusión a través de una causa de pedir distinta a la que ya se zanjó, ¿cierto? La que ya se delimitó en el tribunal de instancia. ¿Ya? Y la Corte solamente su competencia en el fondo está limitada en principio a la infracción legal que se reclama, ¿no? Salvo aquellos casos donde efectivamente puede casar de oficio, que vamos a revisar cuáles son, ¿ya? Pero en principio, si usted reclama que se infringió el artículo 1489, en estricto rigor, ¿cierto? La Corte estaría impedida de revisar en su examen del fondo del recurso, ¿cierto? Si es que además hay una infracción legal a otro cuerpo normativo que usted no relevó. ¿No? ¿Cómo se interpone? Esto es muy parecido a la casación en la forma. eh, Se interpone ante, ya lo dijimos, ¿cierto? Ante el tribunal que dictó la sentencia definitiva o interlocutoria que hace imposible su continuación, que tiene además el carácter de inapelable, para que sea conocida por una sala de la Corte Suprema. ¿Ya? Entonces se interpone ante el tribunal acuo para que la conozca la Corte Suprema como tribunal al que. ¿Ya? Por lo tanto, debe cumplir, ¿cierto?, con los requisitos comunes a todo escrito y al igual que la casación en la forma, debe incorporarse nuevamente, ¿cierto?, el patrocinio de un abogado habilitado que no sea procurador
del número. Estuve revisando ahí una sentencia, esto no lo comentamos, es aplicable tanto a la casación fondo como forma, pero por ejemplo se ha discutido qué es lo que pasa cuando yo no acompaño nuevamente el patrocinio en el escrito de casación, eh, pero en el fondo la parte que lo presenta, el abogado que lo presenta, es la misma que ha tenido la representación y asumió el patrocinio de la causa en la tramitación de esta, ¿cierto? Ante el Tribunal de Instancia. Dígase, imagínense ustedes, ¿cierto? El Tribunal de Primera Instancia, Corte de Apelaciones, ha sido el mismo abogado, ¿cierto? Que tiene el patrocinio desde el día cero, y ha actuado en todas las presentaciones hasta el recurso de casación, ¿cierto? Conforme a este requisito, si es que él no presentara el patrocinio, en estricto rigor, ese recurso estaría mal presentado y por lo tanto, en principio, ¿cierto? Debiera ser declarado inadmisible. ¿Ya? Y hay un fallo que leí de la Corte Suprema a propósito de la discusión de la admisibilidad de la casación en el fondo, donde decía que si bien la norma dice eso, en el caso en concreto, ¿cierto? Parece bien evidente que este mismo abogado, ¿cierto? Ha sido el que ha tenido el patrocinio y la representación durante todo el procedimiento y por lo tanto parece desproporcionado, ¿cierto? Privar a esta parte del derecho a presentar el recurso por una cuestión meramente formal, dice la Corte. ¿Ya? Entonces, uno igual ve, ¿cierto? Ciertas consideraciones a veces que son más bien de criterio, ¿no? De la Corte Suprema. O sea, si bien es un requisito legal presentar el patrocinio, lo cierto es que era bien evidente en el caso en concreto que esta era la misma persona que ya había presentado el patrocinio ante el Tribunal de Instancia, ante la Corte de Apelaciones, y por lo tanto era un poco de perogrullo que, que continuaba con el patrocinio para presentar la casación, ¿ya? Pero ustedes, para irse a la segura, ¿cierto? Siempre tienen que presentarlo. También salió un fallo bien interesante el otro día de la Corte Suprema, que dejaba sin efecto, ¿cierto? Una resolución que declaraba inadmisible la presentación de un recurso, no me acuerdo si de apelación o de casación, porque la parte que lo había presentado lo había interpuesto 2 minutos tarde. ¿Sí? Lo había mandado por oficina judicial virtual a las 00 con 2 minutos, ¿ya? Es decir, 2 minutos fuera del plazo. Y bueno, el tribunal que tuvo que resolver dijo, ¿cierto? Esto está extemporáneo, por lo tanto está presentado fuera de plazo y por lo mismo es inadmisible. Y se conoció ese caso ante la Corte Suprema y la Corte Suprema dijo, ¿sabe qué? La verdad es que es tan poco el tiempo de exceso, ¿cierto? Que tampoco se puede privar a una persona de la posibilidad de recurrir, ¿cierto? Por un error de esa naturaleza. ¿Cierto? Básicamente ese es el razonamiento del tribunal, lo dice de una forma mucho más elegante, pero también es interesante, ¿cierto? Estas consideraciones ya no tan formales de la interpretación de la ley, sino que yendo un poquito más al sentido común, ¿cierto? Si lo presento 2 minutos tarde, ustedes no lo hagan de todas maneras, ustedes siempre presenten los escritos dentro del plazo legal, pero habla un poquito de cierto de que la Corte también toma en consideración otros factores que no necesariamente implican un apego estricto o irrestricto, ¿cierto?, del tenor de la ley, ¿no? Em, ¿Qué más? Por supuesto, ¿cierto? Como es la causal, yo debo señalar al tribunal en mi escrito de casación los errores de derecho, eh, indicando todas y cada una de las normas, especialmente que se suponen infringidas, explicando cómo, en definitiva, esos errores se traducen en una influencia sustancial en lo resolutivo, ¿cierto? En la decisión del tribunal. ¿Ya? Eh, y ahí de nuevo, ¿cierto? No basta con señalar uno u otro requisito, ¿cierto? No basta solamente con indicar que ha existido un error en tales o cuales artículos, y no basta con explicar solamente que ha habido una influencia en los dispositivos del fallo, ¿cierto? Sino que tiene que explicarse, tiene que construirse, ¿cierto? Este hilo causal, lógico, entre el error y la influencia en lo decisorio, ¿cierto? Del fallo, ¿no? Y por supuesto,
lo que yo explique en definitiva a propósito de la causal de la casación en el fondo va a constituir la base para que con posterioridad de acogerse mi pretensión eh, se dicte una sentencia de reemplazo, ¿ya? Tomando esos argumentos como base para poder hacerlo, ¿ya? Y por supuesto, siempre, siempre en todo requerimiento que yo realice a un tribunal tiene que haber un petitorio. En este caso, el petitorio tiene que ser que se acoja a mi recurso, ¿cierto? Que se deje sin efecto, se anule o se invalide la sentencia recurrida y que se dicte una sentencia de reemplazo eh, con apego, ¿cierto? A la ley, ¿no? Aquí no caben más opciones que eso. Ya yo no puedo pedir nada más. Ya lo único que puedo pedir es que se anule la sentencia y que en definitiva se dicte una de reemplazo. No puedo pedir cuestiones en subsidios, cuestiones eventuales o cuestiones que sean eventualmente contradictorias con la única solicitud que yo puedo hacer en la casación en el fondo, que es la invalidación y la dictación de sentencias de reemplazo. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? No hemos avanzado mucho, pero si hay dudas, siéntanse en la libertad también de interrumpir cuando quieran. Eso también ya lo hemos hablado, ¿ya? Es común, ¿cierto? Y la ley lo habilita de esa manera, que se interpongan conjuntamente las casaciones. La casación en la forma con la casación en el fondo. Ya lo hemos dicho, si se hace, y harto ojo, porque esto lo vamos a ver en el taller que ustedes van a tener el próximo miércoles. De ser así, es importante que se presenten de manera simultánea en el mismo escrito, ¿ya? No es una presentación subsidiaria, es una presentación conjunta, ¿ya? Si bien el análisis que va a hacer el tribunal, entre comillas, va a ser un análisis subsidiario, eh, ¿por qué subsidiario, entre comillas? Porque primero va a revisar la forma y después el fondo, ¿ya? Y si anula por la forma, no va a entrar a revisar el fondo, ¿ya? Pero en principio, la forma en la que ustedes lo interponen es de manera simultánea y conjunta, ¿ya? Es decir, ambas cosas por sí solas, por sí mismas, ¿cierto? En un mismo escrito, ¿ya? No de manera subsidiaria. Y se ha discutido en alguna jurisprudencia de la Corte Suprema sobre efectivamente la admisibilidad de presentarlo de manera subsidiaria, ¿ya? En estricto rigor, se ha dicho, ¿cierto?, que no es una solicitud subsidiaria, sino que debe ser parte de lo principal, ¿ya? Entonces, como ustedes lo hacen, no va en subsidio, sino que va en lo principal, casación en la forma, y en otro sí, ¿ya? En otro sí, la casación en el fondo, ¿ya? Ojo, cuando hablamos de otro sí, es simplemente otra cosa que estoy pidiendo, ¿ya? Pero no le da el carácter necesariamente de subsidiario, el hecho de ponerlo en uno u otro sí, ¿ya? Cuando yo hago solicitudes conjuntas al tribunal, las pongo en tantos otros síes como sea necesario para resolver cuestiones o materias distintas, ¿ya? Por lo mismo, ¿cierto? Tienen que presentarse de manera separada, no todas juntas en lo principal, ¿ya? O todas juntas en un mismo otro sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque los petitorios son distintos, ¿ya? Por lo mismo no pueden compartir el mismo petitorio ni tampoco ser contradictorios unos con otros, ¿ya? El patrocinio, ya les dije, ¿cierto? Es un requisito que exige expresamente la ley, por lo tanto debe estar presente en ambos recursos. Aquí basta con que se presente obviamente un único patrocinio en el mismo escrito. No, no es necesario poner el patrocinio respecto de la casación en la forma y la casación en el fondo, basta un solo patrocinio. Y lo que les decía, ¿cierto? El artículo 808 es bien explícito en que tiene que establecerse un orden lógico y el orden lógico es que lo principal es la casación en la forma y en el otro sí la casación en el fondo y finalmente el patrocinio respecto de ambas presentaciones, ¿ya? Cuando se presentan de manera conjunta, el plazo que aplica es el plazo más grande, es decir, el plazo que se establece para la casación en la forma, ¿ya? Por lo tanto, para ambos recursos, el plazo va a ser el mismo de 15 días, que va a ser de carácter individual, ¿cierto? Para la parte que lo reclama, ¿no? Y acuérdense, la casación fondo nunca jamás va a proceder conjuntamente con la apelación, porque un requisito es que la resolución sea inapelable, o con el recurso de queja, porque también, vamos a ver, la queja exige que esa decisión no sea susceptible de interposición de recurso alguno, ¿ya? Entonces, jamás, jamás, jamás vamos a tener una casación en el fondo con otro tipo de recurso, ¿no?
Los efectos son muy parecidos a la casación en la forma, no suspende tampoco la ejecución de la sentencia, ¿ya? Con algunas excepciones, ¿cierto? Que es cuando se alegue que el cumplimiento de la decisión mientras se resuelve la casación haga imposible llegar a efecto lo que se dicte por parte de la Corte Suprema. Es una cuestión que va a tener que calificar la misma Corte Suprema, ¿ya? Perdón, es una cuestión que va a tener que calificar el tribunal ante quien se presenta el recurso. Y, y también se puede suspender cuando la contraparte, ¿cierto?, exige una fianza de resultas y no se paga, ¿ya? En definitiva, eso también habilita a suspender los efectos de esa sentencia. Y ahí la contracepción, que es muy parecida a la de casación en la forma, ¿cierto?, que es que nunca, 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 nunca va a suspenderse los efectos de la sentencia cuando el recurso haya sido interpuesto por la parte demandada. Ojo que aquí estamos hablando de la demandada, da lo mismo quien presenta o no el recurso, ¿ya? Eh, Cuando el recurso es interpuesto por la parte demandada respecto de sentencias en juicio ejecutivo, posesorio, desahucio de alimentos. ¿Se acuerdan? Muy parecido a lo de a los casos de la casación en la forma, ¿ya? Y la tramitación de la fianza, cuando yo la pido, ¿cierto? Cuando la pide la contraparte y se paga, ¿cierto? Es una solicitud que se hace separadamente en un cuaderno separado dentro del expediente de la casación. Y es el tribunal acuo, ¿cierto? Generalmente la Corte de Apelaciones, la que va a resolver de plano en esa instancia, ¿cierto? Y va a fijar el monto de la fianza, ¿cierto? Que tiene que asegurarse por parte de la contraparte. Acuérdense siempre que la fianza, por regla general, va a ser un monto de dinero que se consigna, eh, o más bien puede ser un monto de dinero que se consigna en las cuentas del tribunal, pero también puede ser la constitución de algún tipo de hipoteca o gravamen que en definitiva asegura eh, una determinada cantidad o un tipo de cierto de patrimonio que asegura el cumplimiento de una obligación futura, ¿no? La tramitación, acá igual distinguimos, ¿cierto?, la tramitación ante el tribunal acuo y la del tribunal ad quem. Lo primero, ¿cierto?, se hace el examen de admisibilidad que lo realiza la Corte de Apelaciones o el Tribunal Arbitral de Segunda Instancia, lo hace en cuenta, ¿cierto?, y verifica lo mismo que en la casación en la forma, ¿cierto?, que se haya interpuesto dentro del plazo, que va a ser de 15 días, y que se haya acompañado, ¿cierto?, el patrocinio de un abogado habilitado, que no sea un procurador del número, ¿ya? Cuando se declara inadmisible, procede el recurso de reposición dentro del tercero día, lo va a resolver la misma Corte de Apelaciones, ¿cierto?, fundada en un error de hecho, ¿ya? Y lo que se decida en definitiva en esa reposición tampoco va a ser apelable, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, usted llega hasta la reposición, ¿ya? No tiene más alternativas que para seguir escalando, en definitiva, la reclamación, ¿ya? Y una vez que se declara admisible, se remite ese expediente, hoy día, acuérdense, de manera electrónica, donde se manda copia básicamente de todo el expediente, siendo lo más relevante, obviamente, la copia de la resolución que se está reclamando, el recurso y todos los antecedentes pertinentes. Hoy día, en estricto rigor, se acompaña acceso, o sea, se da acceso a todo el expediente de la Corte de Apelaciones y del Tribunal de Primera, ¿ya? Y acuérdense, cuando lean siempre sus manuales, ¿cierto? Ya no existe esto de las compulsas, ya no existe el franqueamiento del expediente y tampoco existe ahora la sanción de la deserción del recurso por la omisión de alguna de estas cargas procesales, ¿ya? Y ante el tribunal ad quem se certifica primero el ingreso, ya no hay ninguna obligación de comparecer dentro de ningún plazo desde la certificación del ingreso, ¿ya? Eh, las partes pueden solicitar que la casación en el fondo, acuérdense, siempre sea conocida por el Pleno de la Corte. eh, Cuando eh, se indique, ¿cierto?, que existen diversas interpretaciones sobre la materia de derecho eh, con pronunciamientos previos de la misma Corte Suprema, ¿ya? Entonces, el mecanismo que habilita el conocimiento del Pleno es bien específico, ¿cierto? Yo tengo que acompañarle a la Corte fallos de la misma Corte Suprema, pueden ser dictados en distintas fechas, da lo mismo,
en la que respecto de un mismo aspecto de interpretación jurídica, ¿cierto? Han existido diversas interpretaciones por parte de la Corte. Por lo tanto, la carga de demostrar que ha existido esta interpretación diversa es de parte de quien está solicitando que esto sea conocido por el Pleno. ¿Ya? Entonces, en el primer examen de admisibilidad que va a hacer la Corte Suprema, se tiene que pronunciar sobre si acoge la petición de conocerlo en pleno o no. ¿Ya? Cuando se deniega, yo eventualmente podría presentar una reposición respecto de esa decisión para que la Corte reconsidere esa decisión. ¿Ya? Y en el examen de admisibilidad, va a revisar, es un examen de admisibilidad más amplio que el que realiza el tribunal acuo, ¿cierto? No se revisa solamente el plazo y el patrocinio, sino que además si la resolución que se está impugnando es de aquellas que habilitan la interposición de este recurso y si el recurso además establece las menciones de los errores de derecho y la influencia sustancial en los dispositivos del fallo, que es lo que habilita en definitiva la causal, ¿ya? Hay muchos recursos de casación en el fondo que la Corte Suprema se los saca por este examen de admisibilidad, hay que se hacen cuenta. ¿Por qué? Porque más allá de que las partes formalmente indiquen los errores de derecho o indiquen que esto influye sustancialmente en los dispositivos del fallo, no hacen un análisis exhaustivo de cómo en concreto ese error influye. ¿Ya? Entonces, muchas veces la Corte dice, mira, en realidad acá simplemente hay una presentación formal del recurso de casación, pero no hay una bajada concreta, ¿cierto? De cómo estos errores eh, son causalmente relevantes para la decisión que adopta la Corte de Apelaciones, ¿no? Un mecanismo, hay varias formas de determinar el recurso de casación en el fondo y una que es bien interesante, ¿cierto? Porque no existe en la tramitación de otros recursos es la posibilidad de la Corte Suprema de lo que se conoce como el rechazo in limine, ¿ya? Que es cuando al realizar el examen de admisibilidad eh, se percata, ¿cierto?, de que existe una manifiesta falta de fundamento del recurso interpuesto. ¿Ya? Es decir, sin perjuicio de que lo que le decía recién, sin perjuicio de que formalmente se cumplen los requisitos que exige la ley para la presentación del recurso, cuando la sala que realiza el examen de admisibilidad de manera unánime entiende que existe una manifiesta falta de fundamento, puede rechazar de plano eh, el recurso. ¿Ya? Entonces, es bien curioso porque en el examen de admisibilidad, que es un examen formal, la Corte puede anticipar un pronunciamiento sobre el fondo. ¿Ya? El rechazo in limine por manifiesta falta de fundamento es una decisión sobre el fondo. ¿Ya? Y por lo tanto, es una decisión que además sienta jurisprudencia y por lo tanto puede ser utilizada con posterioridad como antecedente para el conocimiento del Pleno. ¿Ya? Eh, y por lo tanto, esta es una sanción, insisto, bien dura, que no existe en otro tipo de recurso y que tiene como principal fundamento un poco lo que conversábamos en las clases anteriores, que el conocimiento cabal, el examen en el fondo pormenorizado de las casaciones en el fondo que realice la Corte Suprema sea única y exclusivamente respecto de aquellas causas en las que efectivamente hay una discusión jurídica relevante. ¿Ya? Entonces, esto sirve de alguna manera, junto con la admisibilidad formal, como un filtro que permite cortar de alguna manera, ¿cierto?, el ingreso de causas que derechamente no tienen mayor fundamento. Y ahí obviamente, como acá hay un análisis de fondo,
puede ser susceptible de mayor discusión, qué es lo que va a entender o qué es lo que ha entendido también la Corte como manifiesta falta de fundamento. ¿Ya? No es varía, ¿cierto?, el entendimiento de la Corte de qué es lo que se entiende como manifiesta falta de fundamento, pero como les decía hace un rato, es en general cuando las partes hacen simplemente una enunciación formal del cumplimiento de los requisitos de la casación, sin explicar pormenorizadamente, ¿cierto?, cómo los errores se traducen en concreto en un perjuicio que influye en lo dispositivo del fallo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia o en general, cuáles son las grandes razones por las que se rechaza por manifiesta falta de fundamento? Primero, cuando hay hechos y errores de derecho, ¿cierto? Cuando el recurso se pronuncia, ¿cierto?, sobre hechos que no están establecidos por los jueces de instancia o que no desarrolla detenidamente en qué consisten los errores de derecho. ¿Ya? Por ejemplo, el recurso eh, se refiere a cuestiones de hecho, cuestiones fácticas que no han sido establecidas por el tribunal de instancia. Ahí acuérdense siempre que, como este no es un recurso que permite volver a revisar los hechos, en estricto rigor, lo que ha sido establecido por el tribunal de instancia son los hechos que existen desde el punto de vista judicial. ¿Ya? Por lo tanto, usted no puede enarbolar toda una teoría sobre un determinado error jurídico basado o amparado, ¿cierto?, en ciertos hechos que no han sido los que ya fueron establecidos por parte del tribunal. ¿Ya? Hacer esa ficción hipotética, ¿cierto?, de qué es lo que habría pasado si es que el tribunal hubiese entendido que los hechos fueron de una forma que ya no fue acreditada, constituye, ¿cierto?, una manifiesta falta de fundamento. Y lo mismo cuando yo no desarrollo en el recurso detenidamente en qué consisten los errores de derecho. ¿Ya? También en aquellos casos, ha dicho la Corte, cuando existen defectos formales que no alcanzan a constituir un vicio de admisibilidad, pero donde el recurso ha sido planteado, dice la Corte, de manera dubitativa u oscura, ¿ya? Que en definitiva, eh, por ejemplo, se omite pedir la nulidad en el petitorio, que denuncia cuestiones que no son más bien, no son en realidad cuestiones de fondo, sino que más bien normas o leyes ordinatoria litis, deducidos por partes que no son las realmente agraviadas por el, por la resolución o que invocan ciertas normas que en realidad no existen o no forman parte del ordenamiento jurídico impugnable por esta vía. ¿Ya? Por ejemplo, lo que le decía el otro día, ¿ya? Si usted dice que en realidad que hay un error de derecho porque la Contraloría General de la República ha dicho que la forma correcta de resolver este asunto es tal, eso no es ley, ¿cierto? Y por lo tanto también es un defecto que debiera ser salvado por la Corte por vía de este mecanismo. ¿Ya? También, ¿cierto? Cuando en lo que usted pide excede, ¿cierto?, el objeto y la causa de pedir de lo que se discutió en primera instancia. ¿Ya? Es decir, acuérdese siempre que el objeto y la causa va a quedar definido y delimitado por las acciones y excepciones interpuestas por las partes en el juicio principal, ¿cierto? Y no en la tramitación de los recursos posteriores. Por lo tanto, cualquier cuestión que exceda ese marco, ¿cierto?, puede ser rechazado también por esta vía. Y finalmente, que es lo más común, cuando yo omito hacer este análisis pormenorizado de la relación causa-efecto entre el error y lo resolutivo dispositivo del fallo, cuando no invoco todas las normas que son relevantes desde el punto de vista de decisorality o cuando, ¿cierto?, existe una abierta contradicción con jurisprudencia ya más o menos asentada de la misma Corte Suprema sobre el debate de ese asunto. Es decir, cuando es una cuestión que ya está jurídicamente zanjada por esa misma Corte con anterioridad, también han habido casos de rechazo por manifiesta falta de fundamento. ¿No? En definitiva, no vale la pena entrar a hacer el examen pormenorizado de la causa cuando la Corte ya tiene un criterio jurídicamente afiatado sobre esa materia. ¿No? Eh, ¿Qué tiene de interesante esta tramitación? La posibilidad de incorporar informes en derecho. ¿Ya?
Hasta antes de la vista de la causa, las partes pueden presentar por escrito informes en derecho que, de nuevo, no constituyen medios de prueba en estricto rigor. No cabe la presentación de medios de prueba para la acreditación de la causal. Recuerden que la causal es una infracción de ley, por lo tanto no amerita la presentación de prueba. Y la vista de la causa es lo mismo que en la apelación, con algunas modificaciones que en general extienden en general la vista de la causa. En vez de los 30 minutos, ¿cierto? Son 2 horas por alegato, que se pueden prorrogar por unanimidad, ¿cierto? Por acuerdo de las partes, por el mismo tiempo. Siempre los alegatos tienen que limitarse, ¿cierto? A pronunciarse sobre los puntos de derecho que se han hecho valer en el recurso. Al igual que en la apelación, no se puede dar lectura a escritos, salvo que el presidente de la sala autorice a dar lectura a algunas cuestiones. En general, cuando uno necesita dar lectura de algo, por ejemplo, ¿cierto? Si yo estoy hablando de jurisprudencia, es normal que yo pueda pedir la palabra, ¿cierto?, para dar lectura a una jurisprudencia de la misma Corte Suprema que se haya pronunciado sobre el asunto, porque no soy yo el que está hablando, sino que es la sentencia, ¿cierto?, entre comillas, la que está hablando y es mejor dar lectura citando ese fallo, ¿ya? Pero en general, los tribunales son bien estrictos en cuanto a la imposibilidad de leer cuestiones durante la vista de estas causas, ¿no? Y el plazo para fallar son de 40 días desde que termina la vista de la causa, ¿ya? Una vez que se realiza la vista, ¿cierto? La causa queda en acuerdo y desde que queda en acuerdo esa sala del tribunal o el pleno en su caso, tiene 40 días para fallar el asunto, ¿no? La forma de terminar la casación en el fondo, la forma paradigmática, ¿cierto? Es el fallo, pero antes del fallo existen algunos medios anormales, tanto directos como indirectos. Directo es cuando se declara la inadmisibilidad, o sea, directos e indirectos dependiendo de si tiene que ver con la tramitación del recurso mismo, ahí es directo, o indirecto cuando no tiene que ver con la tramitación del recurso, sino que con la tramitación del procedimiento en general, ¿ya? Los directos es cuando se declara admisible, cuando se rechaza in limine por manifiesta falta de fundamento, el desistimiento del recurso, es decir, la parte que lo presentó se desiste, y existían antes, ¿cierto? Normas de deserción y prescripción del recurso que todas están derogadas desde el año 2017, que entró en vigencia la ley de tramitación electrónica, ¿ya? Porque hoy día no existe la carga de comparecer, no existe la carga de el pago de las compulsas y tampoco aplica ya la prescripción del recurso, ¿ya? Y medios anormales indirectos, de nuevo, tienen que ver con formas de determinar el proceso o el conflicto en general, que no dicen relación con el recurso propiamente tal, pero que naturalmente van a tener como efecto accesorio que deja de tener objeto el recurso, ¿ya? Y obviamente cuando se desiste la demanda, si yo presento un escrito desistiéndome la demanda en primera instancia, termina el procedimiento y por lo tanto termina también la casación, lo mismo con el avenimiento, la transacción o la conciliación, y cuando se declara el abandono del procedimiento, también se puede realizar estando pendiente la casación en el fondo, en la medida que yo no haga avanzar el procedimiento en esa instancia, ¿ya? Y la forma ordinaria de terminar el recurso de casación en el fondo es mediante el fallo, y el fallo puede ser, como todas las cosas, ¿cierto?, de dos formas, puede acoger o denegar el recurso. Si lo deniega, es decir, si se rechaza la casación en el fondo, se remiten los autos a la Corte de Apelaciones o al Tribunal de Segunda Instancia para que luego los remita al Tribunal de Primera para que dé cumplimiento íntegro, ¿cierto?, a lo resuelto, ¿ya? Por lo tanto, una vez fallada la casación en el fondo y denegado el recurso, esa resolución queda en definitiva firme y ejecutoriada, ¿ya? Acuérdense que la casación en el fondo es de aquellas sentencias que ponen término al procedimiento, ¿ya? Por lo tanto, no cabe volver a revisar ningún asunto del mismo, ¿ya? Si lo acoge, es más interesante lo que pasa porque se dictan dos actos jurídicos en uno mismo, ¿cierto? Primero, esto pasa en paralelo, ¿ah? Pero en estricto rigor son cuestiones distintas, ¿ya?
Ustedes entonces cuando se acoge el recurso van a tener dos resoluciones de la Corte Suprema. Van a tener una resolución, que es la sentencia de casación, en la que se va a señalar, ¿cierto?, los antecedentes y los fundamentos de derecho en virtud de los cuales la Corte Suprema acoge, señala que existe una infracción de ley, señala cómo esa infracción influyó sustancialmente en el dispositivo del fallo y anula la sentencia impugnada. ¿Ya? Y acto seguido, sin nueva vista, ¿ya? Pero de manera separada a la sentencia de casación, vamos a tener una sentencia de reemplazo, ¿ya? Que es una sentencia, entre comillas, paralela, ¿cierto? En la que la Corte Suprema va a mantener las consideraciones de hecho del fallo de segunda instancia o el de primera instancia, si es que no se modificaron los hechos en el intertanto, las partes de derecho que no han sido afectadas con el recurso de casación y señalando los argumentos de la parte relevante, ¿cierto? Jurídica y esto es lo más relevante, ¿cierto? Con aquellos aspectos resolutivos que hayan sido modificados. ¿Ya? Es decir, toda la parte resolutiva se modifica para que quede de conformidad a la decisión de reemplazo que adopta la Corte Suprema. ¿Ya? Todo aquello que no sea necesario modificar no va a estar señalado en la sentencia, o sea, desde el punto de vista de los requisitos del 170, ¿ya? Los requisitos de la sentencia, ustedes van a tener una sentencia un poco híbrida, ¿ya? Porque no va a ser una sentencia en general extensa, que va a repetir todos y cada uno de los antecedentes, las consideraciones, ¿cierto?, de la demanda, de las excepciones y las consideraciones de hecho. ¿Ya? Todo eso se va a omitir, sino que se va a pronunciar única y exclusivamente respecto a los fundamentos de derecho y la nueva decisión que se adopta, esta vez sin infracción legal. ¿Ya? Y bueno, si esto se tramita conjuntamente con la casación en la forma, acuérdense que si se casa en la forma y se acoge en la casación en la forma, la sentencia solamente se va a limitar a pronunciarse sobre ese recurso. ¿Ya? Y por lo tanto se va a tener como por no interpuesta la casación en el fondo y no va a existir un pronunciamiento sobre el mérito, ¿ya?, de esa alegación. ¿Ya? Por la sencilla razón de que ya va a ser una decisión que está anulada. ¿Ya? Y, pero si se rechaza la casación en la forma, en la misma sentencia de casación se va a señalar, ¿cierto?, los argumentos de si se acoge o se rechaza el recurso también de la casación en el fondo. ¿No? Y cortito, antes de irnos a una pausa, ¿cierto? Existe la casación en el fondo de oficio, eh, que se ha ocupado de manera bien restrictiva por parte de la Corte Suprema. ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos para que la Corte lo pueda realizar? Bueno, tiene que haber una infracción de ley, esa infracción tiene que influir sustancialmente en los dispositivos del fallo, y se debe indicar, ¿cierto?, en el fallo de casación los motivos que en definitiva determinan la influencia dispositiva en el fallo. ¿Ya? Eh, en general se ha entendido que la posibilidad del tribunal de casar de oficio, que está en el 785, inciso segundo del código, es excepcional. ¿Ya? Por lo tanto, eh, en general se ha entendido que la Corte no puede ir más allá de las infracciones que han sido ya invocadas previamente por las partes, ¿ya? Porque en general son las que limitan la competencia del tribunal para conocer del asunto. El tema acá es que eh, es una forma de alguna manera de salvar aquellos aspectos de interés público ante defectos formales en la presentación del escrito del recurrente. ¿Ya? La casación en el fondo de oficio, en definitiva, lo que le permite al tribunal es que a pesar de que existan defectos formales en la forma en la que se alegó el recurso, de todas maneras se pueda revisar esa infracción de derecho, eh, siempre y cuando exista o tenga la competencia por haberse invocado de alguna manera la infracción que es relevante. Entonces, a pesar de existir un defecto que en principio ameritaría
el rechazo de esa sentencia por manifiesta falta de fundamento. En el fondo, esta es la hipótesis. Es un caso donde la Corte está habilitada para rechazar por manifiesta falta de fundamento el recurso por contener algunos de los errores que están acá, pero como es tan relevante el error del punto de vista del interés público que subyace a el control de legalidad que tiene que hacer la Corte Suprema, se ha entendido que se habilita de todas maneras a subsanar de alguna manera esos defectos formales para casarlo de oficio, ¿ya? Pero siempre teniendo como base que tiene que existir una infracción al menos invocada, porque eso es lo que le da competencia a la Corte Suprema para conocer la casación, ¿ya? Entonces es una casación en el fondo de oficio, pero bien limitada, ¿ya? Y ahí les pongo un fallo, ¿cierto?, del 2007 que dice más o menos cuáles son los límites de esta casación en el fondo de oficio, ¿ya? Y dice que, por regla general, la Corte Suprema no tiene competencia para conocer cualquier punto, ¿ya? Para extender su resolución a puntos distintos a los señalados por las partes. eh, la casación en el fondo de oficio está pensada solamente, ¿cierto?, en aquellos casos donde en principio se tiene que rechazar el recurso por defectos formales en su interposición. Y recién ahí, ¿cierto?, la Corte está habilitada para casar en el fondo de oficio, pero en ningún caso, dice ahí, acoger el recurso por fundamentos que no han sido expresados por las partes, porque afectaría el principio de bilateralidad de la audiencia y contradictoriedad en la contienda. Es decir, eh, es bien restrictiva el espacio de competencia que tiene la Corte Suprema para casar de oficio, ¿ya? Solamente para salvar defectos formales, pero nunca pasando a llevar los principios de bilateralidad de la audiencia y el contradictorio que tiene que estar presente en todo recurso, ¿ya? Hagamos la pausa acá. Seguir compartiendo. Ya. Hagamos la pausa acá. Si hay preguntas, también pueden hacerla ahora o si no, a la vuelta de la pausa. Son las 9:08. 10 minutos, si les parece. 9:20. Volvemos, ¿ya? Voy a pausar la grabación. Por favor, que alguien me recuerde después retomarla, ¿cierto? Porque si no, se van a quedar sin grabación. Ahí está. Chicos, chicas, ¿alguna duda, consulta, pregunta, inquietud, queja? Nada. Seguimos entonces. Acuérdense que pueden, no les voy a pedir que prendan sus cámaras, pero acuérdense que pueden prender sus micrófonos, interrumpirme cuando quieran y también por el chat pueden hablar cuando quieran, ¿no? Em, con eso terminamos casación, ¿ya? Que no es menor decirlo. Con eso terminamos casación. Eso es lo que yo les puedo comentar, al menos en clases. Tienen en sus materiales la presentación, tienen los materiales de bibliografía obligatoria y además tienen algunas cuestiones, algunos artículos bien interesantes que tratan esta materia términos más generales, ¿ah? Desde el punto de vista más de, no tanto la regulación actual del tema en Chile, sino que más bien en su diseño, en su estructura y en análisis más bien comparado, ¿ya? Lo tienen a disposición. Lo esencial, lo que vamos a preguntar en el examen y lo que les va a servir sin duda para el taller, es lo que hablamos ahora en clases y también lo que pueden encontrar en los materiales obligatorios, ¿ya? De todas maneras, cualquier duda que ustedes puedan tener durante la realización del taller, que recuerden es el próximo miércoles, no duden en escribirme de todas maneras por si pudiéramos resolverla también por correo electrónico, ¿ya? Pero en principio eso es, y ya están en condiciones, en definitiva, en principio, ¿cierto?, para poder resolver un caso y enfrentarse a un escrito de casación, ¿ya? Voy a compartir entonces. Ahí está, ya. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Ya les dije, las anticipé el otro día y también por correo electrónico nos quedan tres grandes medios de impugnación. La queja, la revisión y la nulidad, ¿ya? En este ratito yo creo que vamos a alcanzar a ver la queja.
Ya la revisión yo creo que no alcanzamos. Acuérdense, a los que llegaron más tarde me tengo que ir un poquito después de las, pasadito las 10, ¿cierto? Tengo una reunión. No me han dicho nada en realidad. Pero en principio terminaríamos la clase tipo 10 y cuarto. ¿Ya? Entonces ahora vamos a alcanzar a revisar la queja. La revisión yo creo que la dejamos para el lunes próximo. Y la nulidad también la vamos a alcanzar a revisar, así como bien por encima, entre el lunes y el miércoles que viene, porque también tienen ustedes que hacer el taller el día miércoles, ¿ya? Pero vamos a cumplir, yo creo, con la meta. La queja, entramos entonces al mundo de la queja. Acuérdense que cuando hablamos de la queja, lo primero que tenemos que advertir, no lean lo que está en realidad puesto ahí. Lo primero que es relevante señalar a propósito de la queja es que, a diferencia de todos los medios de impugnación que ya hemos revisado, la aclaración, la reposición, la apelación y la casación, este es un medio de impugnación bien curioso porque tiene una doble naturaleza. No es solamente un recurso donde se hagan valer cuestiones de tipo jurisdiccional, es decir, donde se permita la revisión sobre el contenido de la decisión propiamente tal y como eso afecta en un determinado procedimiento, sino que además tiene una naturaleza disciplinaria. ¿Ya? La queja, el recurso de queja en estricto rigor, es un medio que no busca eh, o tiene un doble propósito. ¿Ya? No busca solamente corregir una determinada decisión adoptada por un tribunal, sino que busca hacer efectiva la superintendencia correccional y disciplinaria de los tribunales de justicia. ¿Ya? Y por lo tanto, su objetivo principal, si queremos ponerlo en otros términos, es hacer efectiva la responsabilidad disciplinaria de los jueces y juezas eh, de la República, ¿no? Por lo tanto, a diferencia de todos los otros recursos que hemos visto, acá está muy patente la finalidad, ¿cierto? No solo de enmienda o de nulidad, sino que además de hacer efectiva, ¿cierto?, esta responsabilidad disciplinaria respecto de jueces y juezas que han incurrido en alguna de las causales, ¿cierto?, que vamos a ver habilitar la interposición de este recurso, ¿no? Está regulado a propósito de eso mismo en la Constitución Política de la República, ¿cierto?, cuando habla de la superintendencia correccional de los tribunales superiores de justicia, en el Código Orgánico de Tribunales. Tenemos su regulación, no está en el CPP ni en el CPC, sino que está en el Código Orgánico de Tribunales. Había antiguamente un autocordado que quedó derogado, ¿cierto? Por las disposiciones del Código Orgánico de Tribunales. Se ha dicho que el recurso de queja, como es un recurso en términos amplios, que está en el Código Orgánico y no en el Código de Procedimiento Civil, es aplicable igual. Y como tiene reconocimiento además en la Constitución Política de la República, tiene aplicación igual en los nuevos procedimientos penales y laborales, ¿no? Eh, En términos generales, ¿ya? Sin perjuicio de que la Corte Suprema ha dicho igual que respecto, por ejemplo, de la resolución que resuelve la nulidad, que ya la vamos a ver, así que no se preocupen si no entienden esto, no procedería, ¿ya? Entonces, también lo vamos a ver, así que no, omitan esa parte de la presentación. El recurso de queja, ¿qué es lo que es? Bueno, al igual que el otro recurso, un acto jurídico procesal de parte que se ejerce directamente ante el Tribunal Superior Jerárquico. ¿Ya? Esto es como ir a reclamarle al árbitro, en definitiva. ¿Ya? Yo voy a reclamarle al Superior Jerárquico del tribunal que dictó una resolución que contiene, ¿cierto?, una falta o abuso grave. ¿Ya? Entonces, como cuando Messi, ¿cierto?, le decía al árbitro que le pusiera roja a ese señor, ¿cierto? Por haber hablado con la mano en la boca, es lo mismo, ¿cierto? Ir a alegar ante el árbitro por un mal comportamiento, ¿cierto? Del juez o jueza, ¿ya? La causal es bien interesante, ¿ya? Eh, el comportamiento que se está alegando es la existencia de una falta o abuso grave en la dictación de una determinada resolución judicial, ¿ya? Buscando, por una parte, que se sancione disciplinariamente,
¿ya? Y además que se enmiende, revoque o invalide la resolución que contiene esa falta o abuso cometido por el juez. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué características tiene? Es extraordinario, ¿ya? Es especialmente excepcional, ¿ya? Lo vamos a ver cuando hablemos de la causal, ¿ya? Pero está reservado para situaciones de abuso grave. Se interpone ante el superior jerárquico de manera directa. Es un recurso que en estricto rigor no está dirigido en contra de una resolución, sino que en contra de determinados jueces o juezas, ¿ya? Que han incurrido en una falta o abuso grave en la dictación de una resolución, ¿ya? Pero en estricto rigor es una presentación que yo dirijo en contra de un juez o una jueza, o un grupo de jueces o un grupo de juezas, ¿ya? Que busca, ¿cierto?, corregir estos falsos abusos graves que están contenidos en esta resolución, no constituye instancia, no se revisa el fondo del asunto controvertido, ¿ya? Por regla general tampoco produce como efecto la interposición del recurso de queja la suspensión de la resolución impugnada, a menos que ello solicite, ¿cierto?, una orden de no innovar respecto de los efectos. ¿Ya? La competencia que le entrega al Tribunal Superior Jerárquico la presentación de la queja se ha entendido que es súper amplia. ¿Ya? En estricto rigor, como esta distinción que hacíamos al principio del curso, cuando hablamos de que existen recursos de enmienda y otros que son de nulidad, acá el Tribunal Superior Jerárquico tiene competencias súper amplias para hacer lo que estime necesario con esa resolución, ya sea corregirla mediante una enmienda simplemente o mediante la declaración de nulidad o invalidación de esa resolución, ¿ya? Modificando solamente la resolución o todos los efectos que se produce dentro del procedimiento, ¿ya? Es una competencia súper, súper amplia para corregirla. Esto es lo más, esto es hay dos cosas que son relevantes del recurso de queja que tienen que quedarle sí o sí en esta clase. Uno es que cuando les insistía sobre la naturaleza excepcional de este recurso es por dos cosas. Uno, por la causal, pero más que por la causal es por por la naturaleza de las resoluciones en contra de las cuales procede el recurso de queja. ¿Ya? La queja solamente va a proceder en contra de, esto de conformidad a lo dispuesto en el 545 del Código Orgánico de Tribunales, en contra de sentencias definitivas o sentencias interlocutorias que pongan término al juicio o con imposible su continuación, lo mismo que en la casación, siempre y cuando, siempre y cuando dichas resoluciones no sean susceptibles de la interposición de ningún tipo de recurso ordinario o extraordinario. ¿Ya? Entonces, deben ser sentencias definitivas o interlocutorias que pongan término al procedimiento, bla, 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 pero que a su vez no formen parte o no existan respecto de las mismas ningún otro medio de impugnación establecido por el legislador para enmendarla o invalidarla. Es decir, no procede la reposición, la apelación, la casación, la nulidad, etcétera. ¿Ya? Entonces, si se ponen a pensar, el grupo de resoluciones que son susceptibles de queja, entonces, son muy pocas. ¿Ya? Son muy pocas. Hay un tercer grupo de resoluciones que son susceptibles de la queja, y este es un poquito más amplio, porque son las sentencias dictadas por árbitros arbitradores en primera o en única instancia. Y en esos casos, respecto de los árbitros arbitradores, eh, como en general, respecto de los árbitros arbitradores no van a proceder los recursos tradicionales, ¿cierto? Porque de nuevo, como no fallan conforme a derecho, en general no proceden los recursos tradicionales. eh, Se habilita la interposición de la queja, aunque se realice de manera conjuntamente con la casación en la forma. Es decir, es la única hipótesis respecto de estos tribunales, recuerden, árbitros arbitradores, donde a pesar de existir un recurso extraordinario, que es la casación en la forma, se habilita a interponerla igual el recurso de queja. ¿Ya?
pero en el resto de los tribunales, ¿ya? No es procedente siempre que exista un medio de impugnación, ¿cierto?, establecido en el ordenamiento jurídico. ¿No? Eh, ¿Qué nos dice esto? ¿Cierto? Que el régimen de aplicación del recurso de queja es extremadamente limitado, ¿ya? Extremadamente limitado. Es súper difícil decirles acá en una clase como un catálogo cerrado de resoluciones en las cuales es procedente el recurso de queja. ¿Ya? Súper difícil, es una cuestión que se va a ver muy en el caso a caso y siempre va a ser objeto de discusión, ¿ya? Porque, acuérdese usted, la reposición, siempre hay discusiones, a veces dependiendo de la naturaleza jurídica, de la resolución, si procede o no procede. Entonces, siempre la determinación de la procedencia del recurso de queja siempre va a estar supeditada a la discusión previa sobre la procedencia de otro tipo de recursos ordinarios o extraordinarios respecto a esa misma resolución, ¿ya? Que por regla general sí, sí se puede. Entonces, esto va a estar limitado a casos muy, muy, muy extraordinarios. ¿Qué casos se ha dicho o en qué casos se ha aplicado, por ejemplo? Acá tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, sentencias dictadas por las Cortes de Apelaciones respecto de reclamaciones de ilegalidad de decisiones del Consejo para la Transparencia. ¿Ya? Es decir, cuestiones que están reguladas muy, muy, muy específicas, generalmente en normas, en procedimientos especiales, como el del Consejo para la Transparencia. Por ejemplo, también se ha dicho que la resolución de la Corte de Apelaciones que rechaza las reclamaciones contra el Tribunal de Contratación Pública, ¿ya? También podrían ser susceptibles de esta. Lo mismo en el procedimiento de consulta de sanciones administrativas contempladas en la Ley 20.600. ¿Ya? Entonces, en general, eh, ha tenido una fuerte aplicación el recurso de queja como un medio de impugnación en, eh, en procedimientos contenciosos administrativos, ¿ya? Porque en general, en ese tipo de procedimientos, eh, tienen lugar, ¿cierto?, la utilización de sistemas recursivos especiales y no los ordinarios, ¿ya? Que son los que hemos conversado con anterioridad a este recurso, ¿ya? Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengan presente, ¿ya? Este es un recurso muy excepcional porque procede contra un grupo muy específico de resoluciones, ¿ya? Aunque la ley no lo diga, o sea, no establezca un catálogo taxativo, sí lo limita de una manera bien estricta al señalar que este va a proceder solamente cuando no proceda o no sea susceptible de la interposición de otro recurso, ¿ya? Y lo segundo es que además es doblemente extraordinario porque la causal que lo habilita es también especialmente em, restrictiva, ¿ya? La causal es que se trate de faltas o abusos graves cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional. Que se ha entendido por falta, infracción voluntaria de la ley y abuso grave, un uso errado, impropio o indebido de una facultad entregada a ese tribunal. ¿Ya? Se ha dicho que incluye ciertas contradicciones formales, erróneas interpretaciones de la ley, falsa apreciación de determinados antecedentes del procedimiento. ¿Qué es lo importante acá? Que la misma ley, ¿cierto?, al hablar de falta o abuso grave, califica la falta, ¿ya?, o el abuso. No es cualquier falta o abuso, sino que es uno grave, ¿ya? Es grave, es decir, que tiene que tener una entidad relevante, se ha dicho incluso una entidad grotesca, que tenga la capacidad además de influir en los dispositivos de esa resolución, ¿no? Antiguamente la queja procedía en contra de cualquier tipo de falta, ¿ya? Entonces lo que se buscó por el legislador al modificar esta norma en los años 70, ¿cierto?, fue precisamente hacer mucho más restrictivo el uso a aquellos casos donde esto tuviera una entidad mucho más relevante, ¿ya? Por lo tanto, la falta o el abuso que está en la sentencia, ¿cierto? Tiene que ser de una entidad tal que no basta, y aquí ojo, es tan importante el error que no basta con simplemente corregirlo o anularlo, sino que además es necesario sancionar al juez que incurrió en esta falta o abuso grave, ¿no? Por eso es tan excepcional, porque trae consigo el ejercicio de una facultad disciplinaria, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que se ha entendido por falta de abuso grave? Básicamente se ha homologado a una conducta tan grave que es homologable a la negligencia grave o el dolo, ¿ya? Por parte del juez o jueza que resuelve el asunto, ¿ya? Desde el punto de vista civil se ha entendido que es un homólogo a la negligencia o la culpa, ¿cierto? Grave o el dolo, ¿no? Eh, de nuevo, la casuística de cuándo se ha entendido, cuándo se va a entender que existe una falta o abuso grave, da para mucho, ¿cierto? Les voy a subir un texto que es una tesis, ¿cierto? Creo que no sé si de pregrado o de magíster, que hace un análisis de lo que ha dicho la Corte Suprema a propósito de la falta o abuso grave, pero en general quédense con eso, ¿ya? Se trata de cuestiones homologables al dolo o a la negligencia grave. Eh, por ejemplo, ¿qué se ha dicho? Cuando un juez árbitro extiende su competencia a materias que no son objeto de la cláusula arbitral. Es decir, un juez que directamente amplía el marco de su jurisdicción, ¿cierto?, para conocer cuestiones que no estaban dentro de la cláusula. Cuando se produce una grave afectación al derecho de defensa, chan, 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 por parte del juez al rechazar, ¿cierto?, un recurso que era procedente, ¿ya? Dentro de plazo, qué sé yo, bla, bla, bla. Es decir, cuando hay afectaciones graves también a ciertos derechos de las partes dentro del procedimiento. ¿Qué es lo importante? Para entender que existe este dolo o negligencia grave, no basta con una simple diferencia de opinión o de interpretación del derecho, ¿ya? Para los errores de interpretación del derecho está la casación en el fondo, ¿ya? O la casación en la forma si es un error de procedimiento, ¿no? Eh, pero la queja entonces va a estar restringida a aquellos casos donde no hay una divergencia de opinión, sino que directamente hay una actitud eh, sumamente negligente o incluso dolosa por parte del juez en contra de alguna de las partes en la dictación de esa decisión, ¿ya? Entonces, por eso decimos que este es un recurso doblemente excepcional, ¿ya? No solamente por la resolución, sino que también por la causal que lo habilita. ¿Quién lo puede pedir? La parte que está agraviada, cualquiera de las partes que se entienda como agraviada por la resolución, dentro del plazo de 5 días hábiles, con además un término de emplazamiento de 15 días máximo total, dependiendo del tipo de resolución, de qué se trate, ¿ya? El tribunal competente siempre va a ser el superior jerárquico. Acuérdense que si un tribunal de instancia va a ser la Corte de Apelaciones, si un tribunal arbitral también van a ser la Corte de Apelaciones del territorio respectivo o aquella que esté establecida en la cláusula arbitral. Y de la Corte de Apelaciones siempre va a ser el jerárquico la Corte Suprema, ¿ya? También respecto de tribunales que ejercen jurisdicción especial, como pueden ser eh, no sé, el Tribunal de Defensa Libre y Competencia, etcétera, también se establece expresamente por regla general en sus propias leyes o regulaciones cuál va a ser el Tribunal Superior Jerárquico, pero generalmente alguna Corte de Apelaciones o la Corte Suprema dependiendo del tribunal, ¿ya? ¿Cómo se interpone? eh, Se presenta ante el tribunal directamente, ¿cierto? El superior jerárquico. Si se presenta ante la Corte de Apelaciones, tiene que ir la parte, que puede ser, pues también puede ser un procurador del número, un abogado habilitado, y ante la Corte Suprema lo mismo, ¿ya? Se exige expresamente la presentación del patrocinio por abogado habilitado. Acuérdense que acá, en estricto rigor, si bien hay un procedimiento previo, es una presentación que yo hago directamente ante el superior jerárquico, no está dentro del mismo procedimiento en estricto rigor, ¿ya? Por lo tanto, el tribunal superior jerárquico, hasta antes de la presentación de la queja, no tiene conocimiento alguno del procedimiento del que yo le estoy hablando, ¿ya? A diferencia de los otros, donde se remiten las compulsas, o sea, se remite el expediente electrónico, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que indicar en el escrito? El nombre de los jueces. Recuerden que este es una decisión, eso es un recurso que se dirige en contra de jueces o juezas
Eh, Tengo que individualizar el proceso en el que se dictó la resolución y la resolución que motiva la presentación del recurso. Debo acompañar una transcripción de la resolución o acompañar una copia de lo que yo estoy reclamando. Indicar la fecha y la foja del expediente en la cual está eh, esa resolución y señalar clara y específicamente cuáles son las faltas o abusos graves que yo estoy relevando, ¿cierto? Y lo que necesito, ¿cierto? Para que en definitiva se remede el mal, ¿ya? Que yo estoy invocando. Esto también es una novedad del recurso de queja. Junto con el escrito, yo tengo que acompañar un certificado expedido por el secretario del tribunal que dictó la resolución. Entonces, cuando yo quiero presentar la queja, previa a la presentación, debo requerirle a la secretaría del tribunal que me emita un certificado donde se certifique el rol y la carátula del proceso, los jueces que dictaron la resolución, las fechas relevantes, que son la dictación y la notificación de las resoluciones, y en caso de que existan, ¿cierto?, los representantes o mandatarios judiciales de las partes, ¿ya? Eh, el secretario tiene la obligación de extender este certificado sin necesidad de un decreto judicial. Por tanto, hecha la solicitud al tribunal, el secretario debe entregarlo sin mayor trámite. Ya no requiere una orden del tribunal para hacerlo. ¿Y esto por qué? De nuevo, estamos hablando de plazos bien perentorios. Acuérdense que son 5 días por regla general desde la presentación de la resolución. Entonces, como este es un trámite adicional que se me pide, un certificado, la forma de pedirlo puede ser verbal, puede ser por escrito, y el secretario está obligado a expedir ese certificado, ¿ya? Junto con la presentación del escrito, yo puedo pedir que se decrete una orden de no innovar a petición de parte, ¿ya? No procede de oficio, el tribunal no puede decretarla por sí solo, ¿cierto? Sino que tiene que pedirlo el recurrente, puede pedirlo en el escrito del recurso o puede pedirlo durante la tramitación del mismo, dependiendo de los efectos que se estén produciendo, ¿ya? Si se presenta junto al escrito, se formula la petición y la causa va a quedar radicada en la misma sala en la que se resolvió la orden de no innovar. Es decir, va a ser la misma la que va a conocer después el fondo del asunto de la queja, ¿ya? Se resuelve en cuenta, no se da previa vista de la causa para comunicar la orden de no innovar y si se decreta, se comunica al tribunal inferior para que suspenda los efectos de esa resolución, ¿ya? Lo primero que va a hacer la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, dependiendo de dónde se esté ventilando la queja, es hacer un examen de cuenta, ¿cierto?, de admisibilidad. Se revisa que estén los requisitos formales del artículo 548 del COD, que es decir, dentro del plazo de 5 días, que tenga patrocinio, que tenga los requisitos del contenido del recurso, es decir, que se establezca la falta de abuso grave y tenga un petitorio, y que además venga el famoso certificado, ¿ya? Esos son los requisitos formales que tiene que revisar la Corte. Si falta alguno, se declara inadmisible, ¿ya? También debe revisar si es que, como ya les dije, este es un recurso excepcional, tiene que revisar también la sala si es que es procedente o es susceptible esa resolución de otro tipo de recurso ordinario o extraordinario, ¿ya? Si lo es decir, si por ley em, la parte estaba habilitada para presentar otro recurso, entonces se tiene que declarar inadmisible la queja, ¿ya? Y además, aunque esto no lo diga la ley, el tribunal también debe revisar en este examen de admisibilidad si es que la resolución que se está revisando es de aquellas que son susceptibles de recurso de queja, es decir, sentencia definitiva, interlocutoria que ponga término al procedimiento o, ¿cierto?, sentencias definitivas dictadas por los tribunales arbitrales arbitradores, ¿ya? En este examen de admisibilidad, entonces, hoy día no hay ningún examen de fondo. Ya en principio son cuestiones formales y cuestiones relativas a la naturaleza de la resolución, ¿no? Antiguamente, al igual que en la casación en el fondo, existía dentro de la admisibilidad un análisis del fundamento, ¿ya? Eso también quedó derogado. Hoy día se revisan solamente cuestiones de fondo, ¿ya? Si se declara inadmisible por faltar cualquiera de estos tres requisitos, la parte afectada, ¿cierto?, por esa decisión puede reponer dentro de tercer día, ¿cierto?, Eh, por errores de hecho,
Es decir, por errores de consideraciones de hecho que ha realizado el tribunal en contra de esa decisión. Si son cuestiones jurídicas, no procede la reposición. ¿Ya? Eh, por ejemplo, si no se acompañó el certificado, o sea, si se declara la inadmisibilidad por no haber acompañado oportunamente el certificado y se justifica, ¿cierto?, que no se acompañó por una cuestión más bien de defecto del tribunal más que de la parte agraviada, se puede entregar un plazo adicional de máximo 6 días adicionales para la presentación del certificado, ya que es un requisito muy, muy, muy formal. Una vez que se declara admisible el recurso, el tribunal lo que va a hacer es pedirle informe. Esto es más parecido al... Se parece más, ¿cierto?, a la tramitación del recurso de protección o el recurso de amparo. ¿Ya? Declarada la admisibilidad, entonces lo primero que va a hacer la Corte es solicitarle al juez o las juezas eh, recurrida, ¿cierto?, que informen sobre los hechos, ¿cierto?, que según el quejoso, ¿cierto?, constituirían estas faltas o abusos graves. Eh, se deja constancia, ¿cierto?, y se notifica a las partes de que se pidió este informe y se tiene que evacuar dentro del plazo de 8 días hábiles desde que se recibe el oficio por parte de ese tribunal. ¿Ya? Dentro de ese plazo, ¿cierto? Las partes pueden comparecer o no ante la corte, es facultativo que las partes lo hagan, ¿ya? No es obligatorio, no hay sanciones tampoco por no comparecer al tribunal a la vista del recurso. Una vez que se vence el plazo de 8 días, se va a revisar la vista de la causa, se ponen los autos en relación, haya o no haya llegado el informe, ¿ya? Es decir, el tribunal tiene que informar, pero si no lo hace, para que de todas maneras siga avanzando el procedimiento y no se quede a la espera permanente o eterna, ¿cierto?, de que llegue el famoso informe del juez o la jueza recurrida, de todas maneras se pone la causa en tabla, aunque haya llegado o no el informe. Ya muy parecido a lo que ocurre, insisto, con la protección o el amparo. Em, Se agrega preferentemente a la tabla, es decir, tiene prioridad por sobre las causas ordinarias y no existe la posibilidad de suspender la vista de estas causas, ¿no? Y en el caso de que la queja se haya interpuesto con otro recurso, que de nuevo, la única hipótesis sería en los casos de la casación en la forma contra las decisiones de los árbitros arbitradores, se pueden acumular y se ve una vista conjunta para que se aleguen ambas cuestiones de manera conjunta, ¿no? ¿Y qué puede pasar después que se revisa la causa, ¿cierto? Se puede rechazar, desestimando la falta de abuso grave, y si se acoge, acuérdense que esto viene con un doble objeto, ¿cierto? No solamente se va a... se pretende, ¿cierto?, la modificación la modificación o la nulidad de la decisión, sino que además se busca, acuérdense, establecer medidas disciplinarias. ¿No? Por lo tanto, lo que va a tener el fallo que acoge la queja, uno, por una parte, ¿cierto?, van a ser las consideraciones del tribunal determinando cuáles son las faltas o abusos graves, ¿cierto?, en las que incurrió los jueces o las juezas, eh, y la determinación de las medidas que sean necesarias para poder remediar esa falta o abuso grave, ¿ya? Y ahí puede ser tanto la nulidad como la enmienda, ¿ya? Puede ser, en traducción, puede ser tanto los efectos de la apelación, ¿ya?, mediante la modificación o la revocación de esa decisión, o pueden ser los efectos de la casación mediante la nulidad, dictando eventualmente también una sentencia de reemplazo o mediante una sentencia de reenvío al tribunal para que dicte ahora sí una sentencia sin esta falta de uso grave, ¿ya? Los efectos son, o sea, las facultades que tiene el superior jerárquico son amplísimas, ¿ya? No están limitadas como si están en los recursos que hemos revisado con anterioridad. Ya puede hacer cualquiera del abanico de este tipo de efectos, ¿ya? Y acuérdense, siempre que se acoja la queja, el Tribunal Superior Jerárquico, haciendo uso de estas facultades disciplinarias, tiene, y esto es una obligación, el tribunal, siempre que acoge la queja, tiene que aplicar una o más medidas disciplinarias que sean pertinentes, ¿no? Una o más medidas que sean pertinentes. Eh, por lo tanto, estableciendo la falta de abuso grave, lo que tiene que hacer el tribunal es dar cuenta al Pleno
de la Corte de Apelaciones o de la Corte Suprema, respectivamente, ¿cierto? Eh, para que se verifique en definitiva la aplicación de alguna de estas sanciones disciplinarias. ¿Ya? Y dice la misma ley, el Código de Tribunales, que ante una falta de abuso grave, la sanción mínima, ¿cierto?, es la amonestación privada. ¿Ya? La amonestación privada, que en realidad la sanción mínima que pueden, que se le puede establecer a desde el punto de vista disciplinario en contra de un juez o jueza. ¿Ya? ¿Qué es importante? El fallo sí o sí tiene que recomendar sanciones al Pleno, ¿ya? Pero el Pleno es facultativo que las aplique o no. ¿Ya? Por lo tanto, el fallo de la sala, cuando resuelve la queja, necesariamente al acogerla debe recomendar la aplicación de medidas disciplinarias, ¿ya? Siendo la mínima la amonestación privada. Pero luego, una vez que se abra el expediente de la investigación disciplinaria en el fondo por parte del Pleno de la Corte, el Pleno no está obligado a aplicar en definitiva esa sanción. ¿Ya? Es una cuestión que obviamente siempre va a quedar al arbitrio del Pleno y ahí pueden tomar en consideración otro tipo de cuestiones que no son relevantes desde el punto de vista del fondo o del mérito mismo del fallo. ¿Ya? Eh, ¿Qué puedo hacer en contra del recurso de queja? Lo que dice el 551 del COT es que las resoluciones pronunciadas en ejercicio de facultades disciplinarias solamente son susceptibles del recurso de apelación. ¿Ya? Y aquí se produce un problema porque las Cortes de Apelaciones van a conocer en única instancia, o sea, dice el artículo 63, número 1 del COT, que las Cortes de Apelaciones conocen en única instancia, si es única instancia, entonces no procede la apelación, de los recursos de queja en contra de los jueces, bla, 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 bla. ¿Ya? Eh, ¿Y cuál es la solución entonces que se ha dado? Entonces tenemos una aparente contradicción entre el 551 que dice que va a ser procedente de la apelación y la norma del 63 que dice que las Cortes de Apelaciones van a conocer de la queja en única instancia, es decir, sin hacer procedente el recurso de apelación. Ya lo que van a encontrar en sus manuales, ¿cierto? El profesor Maturana dice que va a primar el COT porque, o sea, la norma del 63 porque es posterior a la del 551 y por lo tanto eh, no procede nunca la apelación en contra de las quejas pronunciadas por las Cortes de Apelaciones. ¿Ya? Y lo que dice el profesor Bordalí es que, bueno, hay que buscar la forma de conciliar la aplicación de ambas normas. Como el 63 es posterior, hay que entenderlo de una forma especial y por lo tanto va a ser de única instancia, única y exclusivamente cuando el recurso de queja sea en contra de algunas de esas personas que se señalan ahí, es decir, jueces de letra, policía local, jueces árbitros y órganos que ejerzan jurisdicción. ¿Ya? Y entonces, se conocería la queja en primera instancia respecto de todas las otras posibilidades, ¿cierto?, de personas que puedan resolver un asunto, ¿ya? ¿Cuáles son esas? Yo diría que es bien cuestionable porque en principio me parece que la mayoría de los tribunales están comprendidos allí, ¿ya? En la norma del 63 número 1. Por lo tanto, en principio no procedería la apelación en contra del fallo del recurso de queja por aplicación del artículo 63 del COT. ¿Ya? Dudas, consultas, le insisto, de la queja, quédense más que con la tramitación, quédense con su carácter doblemente excepcional, ¿ya? Tanto por las resoluciones que son susceptibles como por la causal que les insisto, eh, para que proceda. Son muy pocos los casos en los que, las cortes han eh, acogido recursos de queja y en general se trata de cuestiones muy, muy, muy graves. ¿Ya? Cuestiones bien, bien patentes, bien evidentes de ejercicio bien casi ilegal, casi delictual, diría yo, del, de la jurisdicción. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Lo dejamos hasta acá entonces. Hoy día les decía que nos queda la revisión, que en realidad más que un recurso es una acción, pero bueno, lo vamos a revisar igual, es cortito.
Y también entonces el día lunes terminamos con eso y partimos con la nulidad, que espero también poder revisarla el día miércoles. El miércoles, acuérdense, siguiente, vamos a tener el último taller, ¿ya? Que va a ser de casación y van a tener probablemente hasta el, no sé si el jueves o el viernes para poder entregarlo. La casación siempre es un poquito más compleja, entonces quizás le vamos a dar plazo hasta el viernes porque puede requerir un poquito más de cabeza para resolverlo, ¿ya? Si no hay consulta, entonces lo dejamos hasta acá. Voy a ver el chat por si hay algo. Veo que no. Ya, esta clase y la del lunes quedaron grabadas, así que yo las voy a subir ahora apenas pueda. Yo les voy a dejar el enlace también para que lo puedan compartir con aquellos compañeros y compañeras que no pudieron conectarse por cualquier motivo, razón o circunstancia. ¿Ya? Voy a pausar.